su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Estamos muy agradecidos con Dios por darnos el privilegio de estar terminando una semana de estudio. Y queremos, hermanos, a cada uno de ustedes. Quiero enviarles un saludo especial, un abrazo a la distancia y también agradecerle porque estos programas se llevan a cabo pues porque usted colabora con este ministerio para que la palabra de Dios sea predicada. Muchas gracias por eso y gracias especialmente a nuestro Dios, que es el que nos permite hacer este programa. Y bueno, hermanos, para comenzar vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este estudio. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por ese gran privilegio y ese don de la vida, Señor, porque ahora podemos estar aquí estudiando tu santa palabra y ser bendecidos a través de ella. Pido en esta hora, Padre, y suplico una bendición por cada uno de los que esté escuchando, Señor, este programa, por todos los que han sintonizado, Señor, ya sea la radio y la televisión, o por el YouTube, o por cualquier plataforma donde estén, Señor, les suplico que por favor los bendiga grandemente. Usted lo conoce a cada uno, Señor, a ellos. Usted conoce todas sus necesidades, Padre. Por favor, provéales, Señor, conforme sea su voluntad. Pero especialmente, Señor, provéales de esta gran bendición de su palabra. Padre Santo, que su palabra nos limpie, que su palabra nos haga, Señor, entender, Padre, de que tú lo que quieres es lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Padre Santísimo, porque eres tan bueno y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, y ahora quiero recordarles a todos nuestros amigos y hermanos allá en Garland que este día viernes a las 7:30 el grupo pequeño tiene reunión ahí. Usted puede llegar y congregarse. Ellos están ubicados en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas 75040. Para mayor información, usted puede llamarle a nuestro hermano José Luis Puente al 972-674-7469. 972-674-7469. Y también queremos invitarle, hermanos, a que muy temprano, a la puesta del sol, usted esté pendiente del programa Recibiendo el Sábado. Vamos a estar todos muy gozosos, honrando el nombre de Dios a través de los cantos, a través de la palabra de Dios y de las oraciones, para estar todos juntos dándole la bienvenida a nuestro Creador y Redentor Cristo Jesús. Así es que todos están invitados. Y bueno, hermanos, ahora vamos al repaso de la lección. Hemos tenido una lección muy linda, muy interesante. Estamos en la lección, finalizando la lección número 2. Titulada Liberación del Pecado. Qué lindo, hermanos. Gracias a Dios que hemos sido libertados del pecado. Hemos estudiado mucho acerca de lo que significa estar esclavo del pecado. También hemos estudiado acerca de la liberación para toda la humanidad. Bendito sea Dios que a través de Cristo todos podemos ser libertados de ese pecado. Hemos estado estudiando también acerca de la liberación de la culpa del pecado. Porque cuando estamos en pecado y reconocemos que hemos pecado, el diablo nos hace que nos sintamos mal, que nos sintamos culpables. Pero el Señor ha venido para liberarnos de esa culpa de pecado. Bendito sea Dios. También hemos estudiado acerca de la liberación del poder del pecado. Así es que, hermanos, ahora vamos a estas preguntas de repaso personal. Son puntos de interés muy especiales para nosotros, donde cada quien personalmente pues se va a contestar, ¿verdad? Va a contestar estas preguntas. Y la primera es, ¿cómo sabemos que donde hay pecado el amor está ausente? Bueno, hermanos, vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Juan,
2, 4 y 5 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, este versículo está bien claro. Dice que el que no guarda sus mandamientos, el amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es que la verdad, hermanos, que el Dios del cielo ha colocado una bendición muy, pero muy especial a todos los que guardan los mandamientos de Dios. La ley de Dios es un código de principios que expresan misericordia, bondad y amor. La ley de Jehová existe desde la creación de este mundo y está comprendida en dos principios. La primera es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este principio, hermanos, abarca los primeros 4 mandamientos que tienen que ver muestran el deber del hombre hacia Dios. Y luego el segundo principio nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este principio abarca los otros 6 mandamientos que muestran el deber del hombre hacia el prójimo. Entonces, como podemos ver, que en la ley de Dios encontramos el principio del amor. ¿Por qué? Porque dice que el hombre tiene un deber de amar a Dios, y lo podemos encontrar allí en estos 4 mandamientos de la ley de Dios. Y es por eso, hermanos, bien importante que si nosotros no guardamos los 10 mandamientos, entonces no tenemos amor. Quiero leerles a ustedes un párrafo muy interesante. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 317, nos dice que es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios, porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad, porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo se combinan la divinidad y la humanidad. Relacionados con Cristo, estamos relacionados con nuestros semejantes por los áureos eslabones de la cadena del amor. Entonces la piedad y la comprensión de Cristo se manifestarán en nuestra vida, y será para nosotros tan natural ministrar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Cristo andar haciendo bienes. Bueno, entonces aquí, hermanos, básicamente nos damos cuenta que es necesario que nosotros creamos en la palabra, pongamos en práctica esta palabra de Dios para que nosotros seamos inundados de amor. Porque si nosotros no tenemos amor, entonces vamos a estar en pecado. Y ese sí es un problema, ¿verdad? Así es que, hermanos, pues les invito a que podamos cumplir los 10 mandamientos para que nosotros podamos reflejar el amor de Dios que está en esos 10 mandamientos. Ahora, la segunda pregunta nos dice: ¿qué lleva el alma al cautivo del pecado? Bueno, hermanos, para responder esta pregunta vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y el versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como podemos ver, hermanos, aquí en este versículo, que hay una falta de obediencia a la voz de Dios. Y eso hace que nuestra alma sea llena de pecado.
Por eso es que estamos cautivos del pecado, porque hay falta de obediencia a la voz del Señor. También podemos ver que hay falta de fe. Y es porque el corazón duro que se resiste a la voz de Dios. Entonces, cuando hay un corazón duro resistiéndose a la voz de Dios, no puede haber fe en nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros tenemos estas malas cualidades, es que estamos cautivos del pecado. También si tenemos un corazón malo, lleno de incredulidad, si estamos dudando de la palabra de Dios, entonces si permitimos que Satanás implante todas estas cosas malas, estos malos sentimientos en nosotros, en nuestro ser, entonces definitivamente estamos siendo cautivos, llevados cautivos al pecado. Nuestra alma no está bien delante de Dios. La tiene aprisionada a Satanás con este implante malo que ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a la par que se predica el evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Queridos hermanos, si nosotros nos resistimos al poder de la palabra de Dios, al poder del Espíritu Santo, entonces vamos a ser dominados, vamos a ser cautivos de Satanás y del pecado. Y de esta manera, pues no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Vamos a ver la siguiente pregunta que nos dice: ¿a quién da Jesús victoria sobre el pecado? Es aquí donde nosotros debemos de buscar ese refugio, tener victoria sobre todas esas influencias malas que Satanás pone en nuestra vida. Bueno, para esto vamos a leer en el libro de Juan 1:12 y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermanos, porque a través de Cristo nosotros podemos ser victoriosos sobre el pecado. Lo que necesitamos, dice aquí, es creer en el nombre de Cristo Jesús. Creer que Dios le dio potestad a su Hijo y Él nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. También quiero que leamos el libro de Romanos 5:17 y nos dice: porque si por un pecado reinó la muerte, por uno mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Hermanos, si por un hombre entró la muerte, pues por un hombre entró también la vida eterna. Gracias a Dios por eso entró la gracia abundante. Nos dice aquí una matutina, la maravillosa gracia de Dios, en la página 81, nos dice que en la vida religiosa de toda alma que salga finalmente victoriosa, habrá escenas de terrible perplejidad y prueba, pero su conocimiento de las Escrituras le habilitará para recordar las promesas animadoras de Dios, que consolarán su corazón y fortalecerán su fe en el poder del poderoso. La prueba de la fe es más preciosa que el oro y todos deben aprender que esta es parte de la disciplina de la escuela de Cristo, que es esencial para purificarlos y refinarlos en la escoria terrenal. Bueno, hermanos, aquí dice que vamos a ser probados, que todos los que queramos tener victoria sobre pecado vamos a ser probados y que vamos a salir, dice, victoriosos, vamos a salir limpios, porque Dios nos habilitará de esas promesas animadoras que Él tiene en su palabra. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nosotros estamos
esperando que esas promesas sean hechas en nuestra vida, dice que vamos a salir refinados como el oro de estas pruebas. Bendito sea Dios, hermanos, que Él es el que nos da ese poder para que nosotros podamos vencer. Ahora, ¿cómo nos libró Jesús de la culpabilidad del pecado? Nos dice en el libro Primera de Juan 1:29. Nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cristo, hermanos, quita la culpabilidad del pecado del pecador, poniéndose a sí mismo bajo la condenación del legislador. Él vino a este mundo para vivir la ley como humano, para que la acusación de Satanás de que el hombre no puede guardar la ley pueda ser demostrada como falsa. Cristo vino a este mundo, hermanos, para demostrarnos que sí se puede guardar la ley de Dios. Y de esa manera es como el Señor nos ha libertado del pecado. También nos dice Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la forma, hermanos, como Cristo Jesús nos libertó de la culpabilidad del pecado. Dice que sobre Él cayeron todas las culpas, todas las transgresiones, sobre Él cayeron, y por lo tanto nosotros ahora somos libres de ese pecado. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina el Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que cayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Y aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Hermanos queridos, Cristo Jesús es el único que ha podido librarnos de nuestros pecados, porque a través de su sangre ahora nosotros entonces somos libres. Necesitamos, hermanos, ir a Cristo con corazones agradecidos y corazones llenos de amor hacia Él, arrepentidos por todo lo malo que nosotros hacemos y hemos hecho, hermanos, porque la verdad es que si Cristo no hubiera dado la vida por nosotros, ahora nosotros no tuviéramos esa esperanza de vida eterna. Hermanos, si nosotros definitivamente queremos ser completamente liberados del pecado, necesitamos aceptar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Nada ni nadie puede ser nuestro sustituto, nadie, sino solo Cristo Jesús. Él es el único que a través de su muerte en la cruz ha unido esta humanidad con la divinidad. Él es el único que puede ahora interceder por nosotros, hermanos. Por lo tanto, deberíamos de ser personas agradecidas porque tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. Y la última pregunta nos dice que cómo el Espíritu de Dios puede librarnos del poder del pecado. Bueno, para eso necesitamos leer el libro de Romanos 5:20. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Queridos hermanos, la única forma de cómo el Espíritu puede librarnos del poder del pecado es aceptando la ley de Jehová y poniéndola en práctica, guardándola. Porque dice que esa ley es perfecta y que esa ley convierte el alma. Y que el testimonio de Jehová es fiel y que nos va a hacer sabios por más sencillos que seamos. Vamos a ser sabios.
Hermanos, la única forma que el Espíritu Santo puede trabajar en nuestra vida y librarnos del poder del pecado es si nosotros obedecemos su palabra, es si nosotros creemos en su palabra. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá mi enseñanza, apoyándose en estas promesas. Cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiere ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, ni nadie es tan vil, que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado gadareno, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a la flaqueza de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador y nos dice: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, hagan paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor nos dice: ¿será quitada la presa al valiente o libertaráse la cautividad legítima? Así empero, dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Bendito sea Dios, hermanos, que el Señor está dispuesto a pelear, el Señor está dispuesto a ayudarnos en todo momento, el Señor está dispuesto a ayudarnos a ser victoriosos en el pecado. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él ya es victorioso. Él es victorioso sobre la muerte y sobre todo Él tiene el poder. Por lo tanto, hermanos, nosotros lo único que necesitamos es permitir que Él sea nuestro libertador, que Él nos liberte de ese pecado que tanto nos está afectando en nuestra vida cristiana. Es necesario, hermanos, que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas. Porque si nos dejamos dominar por Satanás, el pecado nos va a llevar en cautiverio, hermanos, y va a ser difícil salir de las manos de Él. Pero, hermanos, si nosotros creemos en Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador y Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Y Él dice que nosotros debemos de estar en paz con Él, debemos de buscarle y ahí va a estar Él para ayudarnos en todo momento y en toda prueba. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amante Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por darnos ese privilegio, Señor, de saber de que tú eres nuestro libertador. Gracias, Padre, porque tú estás ahí en todo momento, Señor, y gracias porque tú has vencido a Satanás, Señor. Gracias porque tú eres victorioso sobre cualquier cosa, Señor, sobre la muerte y sobre cualquier pecado tan fatal que pueda ocurrir, Señor. Tú tienes victoria, Señor, porque tú has pagado ya, Señor, todo. Ya has hecho el rescate en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque tú permitiste que tu Hijo viniera a este mundo a sufrir, Señor. Y muchas gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande que tienes por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener corazones agradecidos. Ayúdanos a aceptar esa gracia que tú nos das, Padre. Ayúdanos, Padre, para que de verdad nuestra vida, Señor, pueda estar ligada a ti, Padre Santo, de tal manera, Señor, que te honremos y te glorifiquemos y que sobre todo, Señor, seamos obedientes a tus mandamientos. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Bendíganos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor